Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra clase de óptica y la clase anterior lo que estuvimos viendo fue la formación de imágenes en espejos planos, en espejos curvos, tanto cóncavos como convexos, y hoy vamos a avanzar hacia el concepto de imagen, pero luego de que exista refracción en alguna superficie, y eso nos va a conducir hacia el concepto de lente y de instrumento óptico. Entonces la idea para nosotros hoy es partir de la situación en la cual tengamos un rayo de luz que provenga de un objeto que está situado a la izquierda en el punto indicado como O y que incida sobre una superficie en la cual pueda refractar. Lo que nosotros deseamos saber es la imagen de ese objeto, en qué punto va a estar establecida. Entonces vamos a ir desarrollando la idea del trazado de ese rayo y de las restricciones angulares que implica. Voy entonces a crear un rayo que salga desde este punto O, que incida en este punto de la superficie, y tras haberse refractado, va a ir a parar a este punto que lo denoté I. Sé que esta sería la normal, lo que estamos indicando aquí es la normal, proviene desde el centro de curvatura, estoy considerando una curvatura de tipo esférica, y esta va a ser la normal de la superficie, por lo tanto este va a ser el ángulo de incidencia θ1, y este de aquí va a ser el ángulo refractado θ2, siendo que estoy en un medio de índice de refracción N1 y voy a ir hacia un medio de índice de refracción N2. Por otra parte, vamos a notar, como muestra la figura, con alfa a este ángulo, el ángulo en el cual se despega el rayo respecto del eje, y voy a llamar entonces beta y gamma a estos dos rayos que tengo aquí. Las otras cantidades o parámetros de interés para nosotros van a ser la distancia que vamos a tener entre el objeto y la superficie curva, es esta distancia que la voy a seguir llamando P, siendo consistente con la notación que desarrollamos para espejos, el radio de curvatura, que va a ser esta distancia para la superficie en donde vamos a tener refracción, y por último la distancia entre este punto y el punto donde se convergerían los rayos. Si yo tomara más de uno, vería todos refractándose y coincidiendo en ese punto, lo voy a indicar mediante la letra Q. Entonces, ahí construimos básicamente el esquema que están viendo en la figura. Este punto P es el punto donde estaríamos haciendo nosotros el impacto del rayo justo en la interfaz, y lo que querríamos es identificar de alguna forma de qué manera se relacionan estas distancias P y Q en términos de los índices de refracción N1 y N2. Y para eso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, plantear la ley de Snell en este punto. Entonces, si yo planteo la ley de Snell en ese punto, lo que tengo es que N1 por el seno de θ1 va a ser igual a N2 por el seno de θ2. Pero si me quedo en una aproximación de ángulo pequeño, o sea, si yo pienso que en realidad no voy a estar trabajando, este ángulo alfa y este ángulo beta en el dibujo están exagerados, como para que uno reconozca la trigonometría, pero en realidad estoy pensando en rayos que van a venir relativamente paralelos a la superficie esta y que van a incidir muy próximos al eje, entonces puedo utilizar la aproximación de pequeño ángulo, pensando que el seno de θ1 aproximadamente va a ser θ1 y que el seno de θ2 va a ser aproximadamente θ2. O sea que yo podría aproximar la ley de Snell como N1 θ1 aproximadamente igual a N2 θ2. Y a esta la voy a llamar mi ecuación 1. O sea que estoy trabajando más allá del dibujo bajo la aproximación de pequeño ángulo. Lo otro que voy a hacer ahora es
jugar un poco con los triángulos que estoy encontrando en el interior. Y el primer triángulo que voy a encontrar es, voy a estar trabajando con el triángulo que esté definido por alfa, por beta y por este otro ángulo. Aquí. O sea que el primer triángulo que voy a operar va a ser este. Como estoy trabajando con geometría plana, yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar igual a pi. Entonces, si yo sumo alfa más beta más ese ángulo interno, que es pi menos tita 1, esto me tiene que dar igual a pi. Y entonces yo de aquí encuentro, simplificando los pi, que tita 1 es alfa más beta. A esta ecuación la voy a llamar 2. El otro triángulo con el que voy a estar trabajando va a ser con el que paso a indicar en este momento, con el que tiene tita 2, gamma y este otro ángulo aquí. O sea que es este triángulo en donde este ángulo es pi menos beta. Entonces, pi menos beta más tita 2 más gamma tiene que ser igual a pi también. Suma de ángulos interiores del triángulo. Y eso, simplificando los pi, me permite entonces sacar el beta como tita 2 más gamma. Y a esto lo voy a llamar 3. Si yo reemplazo estas dos expresiones en 1, o sea que despejo una expresión para tita 2 y para tita 1, a partir de ahí las vuelco, lo que obtengo va a ser la siguiente relación. N1 por alfa más N2 por beta, perdón, por gamma, es N2 menos N1 por beta. O sea que lo único que se hizo fue despejar el tita 2 de aquí como beta menos gamma, reemplazarlo allí, el tita 1 como alfa más beta, reemplazarlo acá, y nada más, factorizar el beta, y me quedó un término en alfa y un término en gamma. Ahora, ¿quién es alfa? Alfa es este ángulo, y para poder estar trabajando en la aproximación de pequeño ángulo, que el tita 1 sea pequeño y que el tita 2 sea pequeño, alfa también tenía que ser pequeño y beta también tenía que ser pequeño. Entonces yo puedo aproximar las tangentes de esos ángulos. La tangente de alfa, yo puedo decir que es aproximadamente alfa. Y puedo darme cuenta que si llamo a la altura en la cual pegó el rayo, la denomino D, entonces la tangente de alfa no va a ser otra cosa que D sobre P. Y por otra parte, la tangente de beta la voy a poder aproximar por beta, pero este beta no va a ser otra cosa que D sobre Q. En ese límite, este espacio que nos está quedando aquí al costado es prácticamente despreciable. D sobre R, perdón. Sobre esta distancia R. Y por último, la tangente de gamma va a ser D
ahora sí dividido Q. Entonces yo puedo aproximar este ángulo alfa, este ángulo gamma y este ángulo beta por estas relaciones que involucran únicamente a los parámetros geométricos en términos de distancias. Y entonces esta expresión, que la puedo llamar anteriormente 4, me va a quedar la escribo aquí debajo, n1 sobre p más n2 sobre q igual a n2 menos n1 sobre r. Y eso me permite entonces determinar sabiendo qué índices de refracción tengo, quién es n1 y quién es n2, si yo conozco el radio de curvatura que tiene esa superficie, sabiendo a qué distancia p ubico el objeto, automáticamente voy a poder determinar a qué distancia q se formó la imagen. Y entonces podemos mirar algún ejemplo concreto en el cual uno tenga que aplicar esta relación a la cual hemos llegado geométricamente. Pero antes de eso vamos a tener que discutir un poquito las convenciones de signo para estas superficies refractantes. Siempre que el objeto esté por delante de la superficie, o sea que el objeto se encuentre en esta zona, vamos a tomar que la distancia P es positiva. En algún momento puede que el objeto esté de este lado. En ese caso, lo que vamos a estar trabajando es con un P negativo. La imagen Q, lo que nosotros esperamos es que haya cruzado el medio, se haya refractado y que esté de este lado. Si está entonces detrás de esta superficie, lo voy a considerar positiva. Si está delante de la superficie, como nos sucede con las imágenes virtuales, la voy a considerar negativa. Cuando estemos trabajando ya no solamente con un punto, sino que tengamos un objeto bien definido, como las flechas que estuvimos utilizando cuando discutimos espejos, siempre que estén apuntando hacia arriba las voy a considerar positivas y cuando estén apuntando hacia abajo las voy a considerar negativas. Y por último, el radio R, va a ser positivo o negativo en función de que la superficie, que el centro de curvatura esté detrás de la superficie o delante de la superficie. Si esta curvatura hubiera sido en el sentido contrario, hubiera tenido esta curvatura, entonces el radio lo hubiera considerado negativo. Teniendo en cuenta esas convenciones de signos, y queda claro que siempre esto está construido pensando que los rayos están incidiendo principalmente en el tipo de ejercicios que vamos a estar discutiendo, vamos a estar haciendo incidir los rayos desde esta dirección. Más que nada eso lo que me define es un conjunto, o un conjunto de reglas de signo que haga que esta expresión nosotros la podamos estar utilizando en diferentes contextos. Entonces vamos a mirar un ejemplo en concreto, atacar un ejemplo en concreto. Y este ejemplo lo que dice es que yo tengo un conjunto de monedas incrustado en un pisapapeles esférico de plástico que tiene un radio de 3 centímetros. El índice de refracción del plástico es de 1,50. Una moneda está colocada a 2 centímetros del borde de la esfera. Encuentre la posición de la imagen de la moneda. O sea, yo tengo una posición real para ese objeto, pero otra cosa es lo que vaya a estar viendo yo. Entonces, fíjense en el problema. Por un lado tengo un índice de refracción N1, que es el del plástico, es más grande que el del aire, que lo voy a aproximar por 1. Y tengo la posición que tiene esa partícula, esa moneda, dentro de ese cuerpo, y también tengo el radio de curvatura. O sea que en principio tengo todo lo que necesito como para poder pensar
en aplicar esta expresión que estuvimos discutiendo recién. Entonces, vamos a eso. Por un lado, tengo todo lo que necesito para poder sacar el Q. Entonces, despejo, recuerden que el N2 en este caso va a ser el aire. Voy a tomar mi convención de esta forma. Voy a pensar que este va a ser el 1,5, este va a ser el 1. El radio era de 3 centímetros, pero el centro de curvatura está apuntándome hacia la izquierda. Entonces ese radio de curvatura lo voy a tomar en menos 3 centímetros. Y el P lo voy a considerar entonces en 2 centímetros. Bien, con todo esto entonces, 1 sobre Q lo voy a despejar y me va a quedar 1 menos 1,5 dividido menos 3, y paso restando el término que tiene al P, o sea que es menos 1,5 sobre 2. Hago la cuenta y esto me dice que el Q va a ser igual a menos 1,7 centímetros. O sea, esto lo podríamos haber calculado con ley de Snell, lo mencionamos en la primera clase de óptica, es el mismo problema que tendríamos en profundidad aparente, pero necesitaríamos conocer exactamente los ángulos de cada rayo y construirlo para poder aplicar la ley de Snell en los dos puntos y ver dónde se intersectaban. Era un poco más un andamiaje había que utilizar mucho más artesanal para poder llegar a esta conclusión. Esto nos permitió a través de una única expresión ya determinar que el objeto va a lucir mucho más próximo a nuestros ojos de lo que realmente está. Entonces, ese es nuestro primer problema ejemplo. El segundo problema es el de la profundidad aparente, y en el cual queremos ver dos cosas. Queremos ver, por un lado, la profundidad aparente del pez visto desde arriba. Y por otra parte, después lo que vamos a intentar ver es a qué distancia, qué es lo que ve el pez, cómo nosotros lucimos para el pez. ¿Puedo aplicar las expresiones que estuve viendo hasta recién? Sí, teniendo en cuenta un detalle. Cuando uno tenga una superficie plana, el radio de curvatura lo hace infinito. Entonces, yo puedo seguir utilizando N1 sobre P más N2 sobre Q, pero en este caso, esta expresión va a darme 0, porque tomé el límite de que el radio de curvatura tendiera a infinito. Entonces, tengo el medio N1, que es donde está viviendo el objeto, vale 1,33, N2 vale 1, y la distancia P es en realidad la distancia D, en definitiva, que es la profundidad a la cual se encuentra el pez. Entonces, despejamos el Q a partir de acá. Y ese Q, que va a ser igual a menos N2 sobre N1 por P, me va a quedar directamente menos 0,75 2 veces D. O sea que el pez luce a menor profundidad de la que realmente está. Y en cuanto y aproximadamente se redujo en un 25% la profundidad aparente. Por otra parte, si ahora ese sería el primer inciso, ¿cuál es la profundidad aparente del pez visto directamente desde arriba?
Si voy al segundo caso, si su cara está a una distancia d ahora sobre la superficie del agua, ¿a qué distancia aparente sobre la superficie el pez ve su cara? Bueno, en este caso la situación es exactamente la misma, pero lo que voy a tener que estar cambiando es quién es el objeto y cuál es el índice de refracción. O sea, yo voy a seguir utilizando la expresión n1 sobre p más n2 sobre q igual a 0. Pero ¿quién es ahora? ¿De qué medio a qué medio va a estar viajando la luz? Y la luz va a estar viajando desde arriba hacia abajo. O sea que en este caso, el P voy a pasar a ser yo, que voy a estar a una distancia D, con un N1 que sea 1 y un N2 que sea 1,33. Cambió el medio en el cual está el objeto. Cuando despejo el Q a partir de acá, que va a seguir siendo menos 2 sobre N1 por P, lo único que hicimos fue cambiar los roles, y esto me queda menos 1,33 por D. O sea que la imagen la sigue viendo del otro lado, no cruzó, y eso es lo que está implícito en el signo negativo en el Q, el hecho de que yo siga viendo que la imagen está en el mismo sector de donde está el objeto, pero está a una distancia más grande. Para el pez, o para un observador que esté debajo del agua, los objetos que están en el aire parecen estar más lejos de lo que realmente están. ¿Y en cuánto? Y en un 33% más lejos. Este tipo de ejercicios tienen la simpleza de que estamos trabajando principalmente en términos de una ecuación, pero la complicación está en lograr asimilar correctamente que uno esté manejando los signos de la manera adecuada. Bueno, y ya entonces, ahora sí vamos al punto que nos interesa fuertemente, que es el de poder pensar en términos de lentes, poder generar imágenes a través de superficies en las cuales refracte la luz, pero estén acotadas, que no sean simplemente una sola interfaz, sino que la luz pueda entrar y salir de ese medio. Y entonces ahí tenemos dos situaciones en la cual lo que estamos analizando ahí gráficamente es qué pasa con dos rayos de luz que parten de un objeto O puesto a una distancia p sub 1 y que tras chocar la primera superficie entonces van a generar una primera imagen. Y esa primera imagen puede ser de dos tipos. Puede ser una imagen virtual, que es lo que se está formando en la figura A, o puede ser una imagen real, que es lo que se está formando en la figura B. Ahora, esa no es la imagen final que va a formar toda esa lente, sino que lo que estamos mirando es solamente la superficie 1. Estamos aplicando la expresión que nosotros tuvimos recién, pero para la superficie 1. O sea que esa imagen que estamos viendo, sea en la figura A o sea en la figura B, es exactamente lo mismo que ya se desarrolló. Pero lo que quiero dejar en claro es este concepto. Esa imagen que están viendo, la imagen I1, es la imagen que se formó en la primera cara de la lente, en la superficie 1. Y esa imagen va a servir de objeto ahora a la segunda superficie. Y allí, después de esa segunda refracción, es donde vamos a formar la imagen definitiva. Entonces, la metodología que nosotros vamos a utilizar para poder construir la imagen va a ser, primero, hacer interactuar un objeto con la primera cara de la lente. Y después la imagen que haya formado la vamos a utilizar de objeto para la segunda cara de la lente, donde tenga que volver al aire. Y uniendo esos dos conceptos, esos dos procesos, vamos a entonces saber dónde se formó la imagen definitiva por esa lente. Entonces yo voy a ir desarrollando cómo uno pensaría este problema al ir trabajando cara por cara. Primero voy a trabajar en la superficie 1.
Y si yo trabajo en la superficie 1, fíjense que el índice de refracción que voy a utilizar como N1 va a ser 1. Y para el segundo medio voy a estar utilizando un índice de refracción N. Entonces, la fórmula que estuvimos utilizando hasta ahora la podemos reducir de esta manera. Si yo tengo 1 sobre P1 más N sobre Q2, esto tiene que ser N menos 1 sobre el radio de curvatura, pero es el radio de curvatura de la primera superficie, es R1. O sea que esta sería la expresión para la superficie 1. Revisémosla, aplica a las dos situaciones. Tengo un objeto a una distancia P1 de la lente que está con índice de refracción 1 y va a incidir sobre una superficie que tiene índice de refracción N. Yo quiero saber a qué distancia Q2 se va a formar esa imagen. Tomo la resta de los dos índices, N2 menos N1 sería el N-1 y el radio de curvatura R1, que es el de la superficie 1 donde impacté. Ahora vamos a mirar qué pasa en la superficie 2. En la superficie 2 yo voy a hacer al revés, voy a estar con rayos que van a pasar del vidrio en este caso, o del índice N, al aire. Entonces voy a tener N sobre P sub 2 más 1, perdón, aquí arriba era Q1, era la imagen que formaba para este P1. P sub 2, Q sub 2, y esto entonces me queda ahora, fíjense que se va a invertir el índice de refracción, va a ser 1 menos N aquí, porque yo estoy pasando del vidrio al aire. Y aquí va a ir el radio de curvatura R2, el cual también tendré que tener en cuenta la cuestión de su signo. Cuando uno mira estas expresiones y está mirando las figuras que tenemos ahí en la placa, uno puede pensar, bueno, pero ¿y esto? En un caso me están mostrando una situación en la cual la primera superficie genera una imagen virtual y en B, la situación en la cual la primera superficie genera una imagen real. ¿Cambia algo? Esa es la imagen que tengo que utilizar como objeto para la segunda cara. Entonces, si cambia algo, ¿no? Tiene que estar en P sub 2. Porque si yo miro cuánto vale P sub 2 en la figura A, fíjense que va a valer menos Q1 más el espesor T que tiene la lente. Y digo menos Q1 porque en el caso de una imagen virtual, Q1 es negativo. Entonces, Q1 negativo con este menos se hace positivo y veo que sumándole el espesor de la lente tengo la distancia P sub 2 efectiva que estamos viendo en la figura A. Esto en el caso entonces de la imagen virtual. ¿Y qué pasó en la figura B? En la figura B, ¿cuánto vale P sub 2? En la figura B, P sub 2 vale, es la distancia del objeto hasta la cara. ¿Pero qué pasa? Fíjense dónde está el objeto. El objeto está a la derecha de la lente. Entonces, no me sirve. Lo tengo que considerar negativo. Y entonces me va a quedar menos Q1 más T. Q1 va a ser negativo en ese caso, como distancia efectiva. Vuelvo a decirlo. El objeto P sub 2 está a la derecha. Esa distancia tiene que ser negativa. Q1 en el tramo anterior me había quedado positivo. Pero al hacer menos Q1 más T, lo que estoy teniendo es la distancia de esa efectiva P sub 2, pero me va a quedar negativa de manera implícita. Entonces, esta misma expresión me sirve para las dos situaciones. No voy a tener ningún tipo de inconveniente o de diferencia si la imagen es real o si la imagen es virtual. Esta aplica en ambos casos. Y lo otro que
voy a considerar, para no meterme en el lío de una lente gruesa, en este punto, es utilizar la aproximación de que tengo una lente delgada. Y en la aproximación de lente delgada, yo voy a despreciar el espesor T frente a las otras cantidades. Y entonces voy a utilizar directamente que P sub 2 es menos Q sub 1. Si yo hago eso y reemplazo esta expresión en esta ecuación, entonces, lo que me va a quedar va a ser, reemplazando P sub 2 por Q sub 1, menos N2, o menos N sobre Q sub 1, más 1 sobre Q2, igual a 1 menos N sobre R2. Si a esta le pongo este símbolo, y acá a la 1 la marco de esta manera, si ahora sumo estas dos, fíjense que me queda 1 sobre P1 más N1 sobre Q1 menos N1 sobre Q1 más 1 sobre Q2. O sea, se terminan restando estos dos. Y de este lado me queda entonces N menos 1 sobre R1 más 1 menos N sobre R2. Factorizo el N menos 1 y me queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Como yo sé que P1 fue la primera distancia, la del objeto con respecto al ingreso de la lente, y Q es la distancia final, en definitiva, a la cual nos vamos a encontrar respecto a la salida de la lente, y estoy pensando en una lente tan delgada que yo pueda despreciar la importancia de su espesor, no tiene sentido seguir sosteniendo la notación de sub 1 y sub 2, porque esto va a ser directamente 1 sobre P más 1 sobre Q igual a esto. Y nosotros sabemos que si tuviéramos un conjunto de rayos paralelos, de manera parecida a lo que nos pasó en un espejo, y vinieran desde el infinito, entonces todos estos puntos convergerían en una lente de este estilo, convergen todos a un punto, al cual también vamos a llamar distancia focal. Simplemente me adelanto, pero planteo que el término que estamos teniendo aquí es 1 sobre la distancia focal de esa lente. O sea que rayos de luz en paralelo que incidan sobre una lente, si es de tipo convergente, van a estar todas centradas en un punto. Si es divergente, van a parecer todas diverger desde un cierto punto. Y ese lo vamos a denominar distancia focal. Entonces, lo que hemos encontrado es una expresión que es completamente análoga a la que utilizamos en espejos. De hecho, es básicamente la misma estructura, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, donde esto lo que me está diciendo es, lo denominamos ecuación del constructor de lentes, y lo que me permite saber es, en función de los radios de curvatura que yo le dé y el índice de refracción del medio, cuál va a ser la distancia focal del mismo. Entonces, vamos a... Fíjense que con un poco de geometría simplemente, uno ahí se da cuenta el tipo de trabajo que hicieron los primeros constructores de sistemas ópticos, porque
De alguna forma lo que se generó fue el conocimiento de cómo tener que pulir el vidrio y qué curvatura tener que darle a una lente para obtener las distancias focales de interés. Y entonces eso me permite ya armar una clasificación. Como recién les planteaba, van a haber lentes que las vamos a clasificar como convergentes. Y esas son lentes en las cuales, si yo tengo un haz de rayos que proviene del infinito y paralelo, lo que voy a ver es que esa luz se concentra en un punto. Si alguna vez han utilizado la luz del sol para quemar algún papel, alguna hojita, justamente lo que estuvieron haciendo fue encontrar o jugar con la distancia focal de esa lente. Es poner una lente de tal manera que todos los rayos queden concentrados en un punto. Y no importa de qué lado yo esté mirando la lente, la distancia focal va a ser la misma. Haga que los rayos incidan desde la izquierda o desde la derecha. O sea que cuando uno plantea una lente, le plantea el foco a ambos lados a una separación igual a la distancia focal. Pero hay lentes, no todas las lentes uno las utiliza y tienen ese comportamiento. Hay lentes en las cuales la luz incide y los rayos se terminan abriendo, que es lo que estamos viendo en las figuras de abajo. Esas las denominamos lentes divergentes. Y entonces la idea es que uno tendría que prolongarlos imaginariamente hacia atrás para ver desde qué punto provinieron. Entonces un haz de rayos paralelos diverge como si hubiera provenido desde el punto F o desde la distancia focal, pero en este caso va a ser una distancia focal o un foco que va a estar ubicado en un lugar en el cual los rayos nunca estuvieron en realidad. Y entonces en términos de cómo uno construya o los radios de curvatura que dé R1 R2 al lente, va a tener subtipos de lentes. Por ejemplo, dentro de las convergentes tenemos la biconvexa, la cóncavo convexa y la plano convexa. Dentro de las divergentes, la bicóncava, la cóncavo convexa y la plano cóncava. Fíjense que los dos tienen cóncavo convexa, pero en el caso de la lente convergente, para que sea convergente una cóncavo convexa, el radio de curvatura de la superficie exterior, de la parte, en este caso estaría apuntando hacia la izquierda, tiene un radio de curvatura más pequeño que de la superficie interna, mientras que en las divergentes es al revés. Fíjense que el radio de curvatura más pequeño es el de la cara que está a la derecha. Y en función de esas diferencias de radio de curvatura, la luz puede converger o la luz puede diverger. Y entonces la idea en este punto es ir jugando hacia el poder determinar dónde se van a ir formando entonces las imágenes por las lentes delgadas. Tenemos la expresión. Nosotros, conociendo la distancia focal de la lente, conociendo la ubicación del objeto con la distancia P, podríamos determinar la distancia Q. Entonces fíjense las tres situaciones que vamos a estar planteando allí. Las dos primeras son para lentes de tipo convergente. En la primera, el objeto está situado a una distancia mayor que la distancia focal. Se plantea rápidamente un trazado de rayos que estaría asistiendo a la fórmula esta. Un rayo 1 que incida paralelo y que entonces va a ir a parar al foco, va a cruzar el foco tras cruzar la lente. Otro rayo que pase justo por el centro de la lente y siga derecho, y otro que cruce el foco y entonces termine saliendo derecho, que es el rayo 3. Los tres rayos se cruzan en un punto donde hemos ubicado a la imagen y puede verse que entonces la imagen cruzó la lente, todos los rayos cruzan la lente, la imagen se forma en un punto en donde están superponiéndose todos los rayos, y si yo pusiera una pantalla ahí, podría llegar a ser una pantalla o una hoja de papel manteca, aunque sea, vería la imagen formada en ese punto. Esa imagen entonces es real, porque es una imagen que se forma a partir de la intersección de todos los rayos. Está a la derecha de la lente y está invertida. Si yo el objeto
lo llego a meter dentro de la distancia focal de la lente. Fíjense que para un observador que se encuentre a la derecha, los rayos van a parecer estar divergiendo. Y la impresión que uno obtiene es que provienen de donde está la imagen I ubicada a la izquierda. Pero esa imagen o ese lugar desde donde parecen provenir no es un lugar donde realmente hayan estado cruzándose esos rayos de luz. Entonces nosotros decimos que esa es una imagen virtual. Esa es una imagen que uno no puede proyectar sobre una pantalla. Y está derecha, y entonces está a la izquierda, y de hecho la veo también con mayor tamaño. Y en el caso de la imagen divergente, de la lente divergente, el objeto lo puedo situar en cualquier lado, ahí hay un gráfico en particular, pero la imagen siempre va a ser virtual porque siempre los rayos van a parecer abrirse. Va a estar derecha y va a ser más pequeña. Siempre, en este caso, a la izquierda de la lente, como lo estamos planteando en nuestra convención. Entonces, en función de eso, vamos a ir viendo cómo podemos ir utilizando la expresión que estuvimos viendo y discutiendo recién y las convenciones de signos como para intentar encontrar los lugares donde se formen las imágenes. El primer punto que me están planteando es un objeto a 30 centímetros de la lente. Por un lado, construir el diagrama de rayos, encontrar la distancia de la imagen y describir la imagen. Tengo la distancia focal me dicen que son 10 centímetros, entonces vamos a ir al planteo de nuestra expresión, porque sabemos que tenemos, por un lado, 1 sobre P más 1 sobre Q, y la suma de estos dos tiene que ser igual a 1 sobre la distancia focal. Lo que me están diciendo es que esa lente es una lente de tipo convergente. Entonces yo esta distancia focal la voy a poner como positiva y va a tener una distancia focal de 10 centímetros. Por otra parte, el objeto P es un objeto que está a la izquierda de esa lente, el P es positivo, 30 centímetros. Despejo a partir del Q, aquí el Q, y el Q que obtengo me da un valor de 15 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen, como el Q es positivo, la imagen se tuvo que formar del otro lado de la lente. Y eso me está diciendo que es una imagen real. Si de esa expresión hubiera salido un Q negativo, hubiera querido decir que se formaba entonces a la izquierda de la lente y hubiera sido una imagen de tipo virtual. Pero el Q es positivo, la imagen es real. Y yo inclusive puedo sacar el aumento lateral que tiene, puedo calcular el M, que va a seguir siendo menos Q sobre P, tal cual como ya hemos visto en espejos. Y cuando hago esto, me queda menos 0,5. Lo que esto me dice es que la imagen está invertida, porque el aumento lateral me quedó negativo, y 0,5 implica que tiene la mitad del tamaño de lo que es el objeto real. Ese es el inciso A, entonces. Fijémonos ahora cuál es el inciso B. El inciso B dice, un objeto se coloca a 10 centímetros de la lente. Encuentre la distancia de la imagen y descríbala. Bueno, pero si yo lo ubico, el objeto ese justo a 10 centímetros de la lente, lo voy a estar poniendo en la distancia focal. Y eso implica, entonces, que 1 sobre Q tiene que ser igual a 0. O sea que el Q tiende al infinito. Estoy en una de las situaciones que abordamos anteriormente, en el cual los rayos de luz salen desde el foco y entonces la imagen se va a terminar formando en el infinito. Y el tercer inciso que vamos a explorar, entonces, va a ser
colocar el objeto a 5 centímetros de la lente. Esto implica meterlo dentro de la distancia focal. Y entonces yo tengo 1 sobre P, pero en este caso van a ser los 5 centímetros, siempre positivo porque siempre estoy a la izquierda, más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, que siguen siendo los 10. Y entonces a partir de acá despejo el Q y cuando hago la cuenta me queda que el Q vale menos 10 centímetros. Y ya que estoy, calculo el aumento lateral, que era menos Q sobre P, y esto me da más 2. O sea, que el hecho de que el Q me esté dando negativo, lo que quiere decir es que el objeto y la imagen están en el mismo sector, están a la izquierda. Y que la magnificación sea más 2 implica que la imagen va a estar derecha y que voy a tener el doble de tamaño. Fíjense que eso es justamente la situación que tenemos entonces nosotros representada en la figura. Entonces hemos visto cómo, utilizando esta expresión, el único cuidado que tengo que tener es saber exactamente si estoy trabajando con una lente que sea convergente o divergente, porque entonces el foco será positivo, o la distancia focal será positiva, o la distancia focal será negativa. Y siempre tener presente las convenciones de signos de que si en el caso nuestro el objeto está a la izquierda, vamos a considerar el P positivo. Si el objeto está a la derecha, lo voy a considerar negativo. Si el Q está a la derecha es positivo, si el Q está a la izquierda es negativo. Eso es lo que hay que tener siempre presente y que lleva una cierta gimnasia a habituarse. Miremos el caso del lente divergente. ¿Qué pasa en el caso del lente divergente? Me colocan un objeto a 30 centímetros de la lente. Tienen la misma distancia focal, 10 centímetros, pero me avisan que es divergente. Entonces, en esa situación, lo que vamos a hacer es, para ese otro problema, hacer 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, pero escribiendo ahora o poniendo este objeto a 30 centímetros y esta distancia focal en menos 10 centímetros. Y eso hace que cuando calculo el Q, a partir de acá, lo que voy a obtener es un valor de menos 7,5 centímetros. Y el aumento lateral que entonces obtengo es de más 0,25. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el mismo trabajo que hicimos antes? Y ahora lo empiezo a acercar. Y lo acerco a 10 centímetros del lente. O sea que lo pongo justo en la misma distancia en la cual yo tendría el foco, o esperaría tener el foco de esa lente. Entonces en la situación 2 voy a venir con 1 sobre P, 1 sobre Q, 1 sobre F, pero a diferencia del anterior, en el cual 1 sobre P y 1 sobre F eran lo mismo, este F ahora es negativo. Entonces esto no va a ocurrir, porque esto va a ser menos 10 centímetros. Entonces no hace nada que yo venga acá y ponga esto en 10 centímetros. No me va a mandar la Q al infinito como en la lente convergente. Despejo el Q a partir de acá. Y este Q me da menos 5 centímetros. Fíjense que siempre me está quedando del lado izquierdo la imagen. Y cuando calculo
el aumento lateral, esto me queda más 0,5. O sea que se agrandó un poco respecto de la situación anterior. La última situación que vamos a mirar es ahora colocarla a 5 centímetros de la lente. Lo mismo que estuvimos haciendo con la convergente, fue el mismo procedimiento. Entonces, si hacemos ese trabajo, fíjense que tenemos esto ahora con 5, esto sigue siendo menos 10, y entonces ahora la distancia Q va a estar en menos 3,33 centímetros y el aumento lateral me va a quedar en 0,667 positivo. Entonces, este ejemplo cubre de alguna manera qué es lo que sucede con una lente convergente y con una lente divergente, en función de que el objeto yo lo sitúe en diferentes distancias. Un detalle que quizás lo hayan visto alguna vez, el hecho de una lente, nosotros en el laboratorio tenemos varias que lucen simplemente como una tarjetita, parecen tarjetas de crédito. Una lente en la cual lo que me interese no sea tanto la calidad de la imagen, sino intentar reducir el peso de esa lente. Y un uso típico de esto son los faros. Y fíjense que la idea es poder tener la misma trayectoria de rayos, aún con alguna imperfección a nivel de borde, pero sin necesitar tener el tamaño de una lente sólida. Entonces, si ustedes comparan las dos lentes que les están mostrando, se darán cuenta que hay una que tiene muchísimo más vidrio que la otra, y lo que está rescatando la lente de la izquierda es la curvatura en todo momento para intentar hacer que los rayos de luz que incidan ahí sigan aproximadamente la misma trayectoria que seguirían si tuvieran la lente de la derecha, pero con una cantidad de material y un peso muy inferior. Cuando uno tiene que, el caso de la lente de un faro que tiene que estar montado sobre un motor y rotando, uno no tiene realmente necesidad de calidad de imagen. Lo que uno quiere hacer es enfocar, colimar, mandar un haz de manera concentrada, pero no tiene un interés astronómico, digamos, de poder tener el nivel de detalle en la propagación de una imagen. Es simplemente enfocar luz y hacerla llegar. Así que, bueno, es un lente que puede que en algún momento se lo crucen, sobre todo porque es llamativo cuando uno ve esa lente por primera vez, el hecho de que uno no le distingue curvatura a priori. Uno no está viendo, uno lo que espera ver es una imagen más parecida a la de la derecha. Sin embargo, uno la ve en el tamaño de una tarjeta, llama poderosamente la atención, pero una inspección un poco más cercana lo que les va a mostrar son todas esas quiebres o todos esos dientes que ustedes están viendo allí. Bueno, y un detalle más, ¿qué pasa si yo tuviera dos lentes y las quisiera pegar de manera muy próxima, una en contacto directamente con la otra? De alguna manera lo que estamos queriendo hacer es empezar a pensar en algún sistema óptico. Yo ahora quiero empezar a ir yendo hacia la posible combinación de lentes, y lo primero que voy a hacer es pensar en dos lentes que estén pegadas en contacto una con la otra. Entonces, para la primera lente, yo sé que la relación que aplica es la que ya estuvimos analizando recién. Para la segunda lente también. Pero, si yo pienso que la imagen que va a generar la primera lente es la que va a servir de objeto para la segunda, entonces fíjense, debajo de la ecuación 2,
que yo podría pensar a P sub 2 como menos Q sub 1. Y donde estoy poniendo el menos, porque justamente el objeto para la segunda lente, si la luz cruza, va a estar del otro lado. De tal manera que si yo sumo la ecuación 1 y la ecuación que está por debajo de 2, lo que me va a quedar es que 1 sobre P más 1 sobre Q es 1 sobre F1 más 1 sobre F2. O sea que lo que encontré es una regla para ver cuál es la distancia focal. Si yo tengo una lente con una distancia focal F1 y una lente con una distancia focal F2, las pongo juntas y puedo determinar cuál es la distancia focal de este conjunto. Y por ejemplo, lo que me muestra eso es que si yo tuviera dos lentes completamente idénticas de distancia focal F, al ponerlas juntas la distancia focal pasa a ser la mitad. Expresiones ya muy parecidas a las que nos ha tocado trabajar al calcular resistencias equivalentes. Y entonces, ahora nos vamos a plantear la situación en la cual tengamos dos lentes, una con una distancia focal de 10 centímetros, una con una distancia focal de 20 centímetros, que están separadas una cierta distancia. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar un objeto a 30 centímetros a la izquierda de la primera lente. Y la pregunta es posición y amplificación de la imagen final. Como antes de iniciar, les comento respecto del aumento lateral, como lo que va a estar, la secuencia va a ser básicamente esta. Vamos a analizar primero cuál es la imagen de la primera lente. La imagen de la primera lente va a servir de objeto para la segunda lente. Entonces, como en la primera lente hubo un aumento lateral M1, lo que va a hacer la segunda lente es estar haciendo un aumento sobre ese aumento previo. Lo que eso implica, o lo que va a estar intentando aumentar es la imagen, que a su vez ya tiene un cierto aumento lateral. O sea que el aumento lateral global va a ser el producto de los aumentos laterales. Y entonces vamos a empezar a trabajar la secuencia para ver cuál es la imagen final. Lo primero que hago entonces es trabajar con 1 sobre P1 más 1 sobre Q1. Son lentes convergentes, fíjense que las distancias focales son positivas. Va a ser 1 sobre F1. Estos datos los tengo todos. P1 me dicen que son 30 centímetros. La de primera distancia focal eran 10 centímetros. Y yo de acá puedo despejar automáticamente cuánto vale Q1, que va a ser 15 centímetros. Y calculo el aumento lateral, menos Q1 sobre P1, y ese me va a estar dando menos 0,5. Revisemos esa primera situación, contrastémoslo con lo que estamos viendo en la placa en este momento. Fíjense, Q1 15 centímetros y el aumento me dice que tiene que estar invertida y a la mitad de tamaño. Esa es la I1 que estamos viendo en este momento. 15 centímetros a la derecha de la lente e invertida y con un tamaño igual a la mitad del objeto. Ahora vamos a usar esa imagen como objeto de la segunda. Como están corridas las lentes, fíjense que respecto de la lente 2 sigue estando a la izquierda. ¿Pero por cuánto? Bueno, las dos tenían una separación de 20 centímetros. Los 15 centímetros de Q1 los medí respecto de la lente 1. O sea que P sub 2 tiene que valer 5 centímetros. Entonces voy a venir a plantear 1 sobre P sub 2 más 1 sobre Q2 igual a 1 sobre F2. Donde P sub 2 ahora va a ser 5 centímetros. Porque está a esa distancia, pero sigue estando a la izquierda de la lente. Y la distancia focal, entonces dijimos que en este segundo caso iba a ser de 20 centímetros. Despejo cuánto me da Q sub 2 a partir de allí.
Y Q sub 2 me da menos 6,67 centímetros. Y cuando despejo el M2, que es menos Q2 sobre P sub 2, este me da 1,33. Podemos ver en la placa, entonces, que la imagen final I2 es una imagen que mantiene el tamaño que tenía, que mantiene, perdón, la orientación que tenía y que se agrandó un poco. Y esto tiene que ver con el hecho de que estamos ahora dentro de la distancia focal de la lente 2. Entonces, el producto de M1 y M2, que va a ser el aumento lateral total, entonces serían los menos 0,5 por el 1,33 es menos 0,667. La imagen final es una imagen reducida e invertida y está atrapada entre medio de esas dos lentes. Bien. Entonces, a partir de esto, discutamos brevemente la lupa. La idea en la lupa es, obviamente, amplificar, pero ustedes saben que el objeto no lo pueden poner en ningún lado. Cuando uno tiene que estar mirando con una lupa, uno tiene que estar acercándose. Y uno sabe que tiene una cierta distancia en la cual tiene que estar ubicado como para poder estar viendo que la imagen sea grande. Pero si uno se pone con esta lupa y mira a un objeto muy lejano y extiende el brazo y lo pone por una ventana directamente, lo que va a ver no es eso. Lo que va a ver es una imagen que va a estar invertida. Y la discusión de cuándo veo qué es exactamente lo que hemos estado trabajando hace unas placas. Pero la pregunta es, o lo que nos resulta de interés, es caracterizar cuáles son los aumentos o las formas de interpretar la magnificación que uno tiene en esta lupa. Entonces vamos a ir siguiendo un poco el razonamiento de esta forma. Un objeto de tamaño o altura h que esté a una cierta distancia, yo lo voy a ir viendo más grande, o sea, va a darme un mayor θ cero, un mayor ángulo subtendido ante mis ojos o menor θ cero en función de la distancia a la que se encuentre. ¿Hasta dónde yo puedo resolver bien? ¿Hasta dónde puedo acercar un objeto y que se vea bien? Eso depende mucho de la edad, pero en promedio podríamos pensar en unos 25 centímetros. Hasta unos 25 centímetros yo llego al punto, lo que llamo punto próximo, sería lo máximo que yo puedo acercar un objeto para poder distinguirlo antes de que se me empiece a tornar borroso. Eso implica que hay un ángulo θ cero en el cual yo voy a ver el objeto de manera máxima a ojo desnudo. Si yo interpongo, entonces, la idea es, si yo uso una lupa, voy a ver el objeto lo más grande posible cuando la imagen esté formada dentro de ese punto próximo, en el orden de los 25 centímetros. Eso es lo que generalmente hago sin darme cuenta cuando estoy utilizando una lupa para mirar algo. Entonces yo voy a definir una amplificación angular como el ángulo θ que veo cuando la imagen a través de la lupa se forma a unos 25 centímetros de distancia, con respecto a la que veo yo si no tengo hoja alguna del objeto ubicado a 25 centímetros de distancia. Y como son ángulos pequeños, voy a estar utilizando la aproximación de pequeño ángulo. Entonces el θ cero, voy a utilizar el triángulo que estamos viendo en la figura de la izquierda y lo voy a pensar como h sobre 25, o sea, lo voy a aproximar por la tangente de θ cero. Y el θ lo voy a aproximar como h sobre p. De tal manera que entonces, conociendo la distancia focal de la lente, uno puede darse cuenta a qué distancia p tiene que intentar uno jugar de ubicar el objeto
a qué distancia P yo acerco o atraigo este objeto para intentar verlo de la manera más grande posible. Y eso va a ser cuando la imagen se forme en el orden de los 25 centímetros por detrás de esa lente. Y eso me permite entonces tener una idea de la amplificación máxima que yo puedo esperar tener en términos de la distancia focal que tenga una lente. Sin embargo, el ojo, uno siempre, al momento de ver una imagen a través de una lupa, si bien uno puede hacer foco en una imagen que esté en diversos puntos, el ojo trabaja más relajado cuando la imagen se está formando en el infinito. Si enfoco en otras regiones, yo puedo ver, pero después de un cierto tiempo voy a sentir cansancio ocular. Y entonces, en el caso de la imagen en el infinito, del ojo relajado para la imagen en el infinito, el θ 0 no se va a modificar, pero el θ, que es h sobre p, sería el correspondiente a un objeto que esté ubicado justo en la distancia focal de esa lente. Entonces uno va a utilizar como un criterio corriente a la hora de tener que estar trabajando con una lupa, como que el aumento mínimo que uno va a tener, el aumento angular mínimo que uno va a tener, lo va a poder calcular fácilmente como la distancia del punto próximo, los 25 centímetros, dividido la distancia focal de esa lente. Eso da una buena idea de, en una situación de ojo descansado, de ojo relajado, qué tipo de amplificación angular uno va a ver. Y el paso siguiente natural es discutir brevemente el ojo. El ojo si tenemos va a haber una refracción muy fuerte, principalmente eso va a estar a nivel de la córnea. Ya a nivel de cristalino y de humor vítreo no va a haber índices de refracción muy parecidos, no va a haber una fuerte refracción allí. Pero lo que vamos a estar haciendo principalmente a través de la córnea es refractar los rayos que nos están llegando y proyectarlos sobre la retina. Y en la retina lo que tenemos son millones de receptores, conos y bastones. Los conos principalmente los tenemos asociados a la detección de colores, los bastones más a la detección de brillo, y actúan mucho, se saturan rápidamente y actúan mucho en situaciones de baja luminosidad. Y lo que tenemos nosotros es un sistema fantástico, porque la lente, el cristalino, no es una lente rígida. Nosotros podemos, en principio, ver bien de cerca, podemos ver bien de lejos, pero para poder hacer eso, nuestro sistema está cambiando la distancia focal todo el tiempo. Y lo hace para poder enfocar objetos lejanos o objetos cercanos a través de su achatamiento con el músculo ciliar, que puede estar contrayendo y engrosando esa lente o aflojándose y permitiendo que esa lente tome un perfil mucho más delgado. Entonces, cuando yo tengo que enfocar un objeto cercano, el músculo ciliar se relaja y la lente se achata y logra mayor distancia focal. Cuando tengo que enfocar algo muy de cerca, el músculo ciliar se contrae, el cristalino se vuelve con una distancia focal mucho más corta y bueno, en ese interjuego tengo que ver si logro enfocar o no y de qué manera veo la imagen. Los conos que tenemos para detectar nosotros los colores detectan en 3 longitudes de onda o 3 colores específicos, que es el azul, el verde y el rojo. Cualquier otro color nuestro cerebro lo interpreta a partir de la superposición de estos. Por ejemplo, cuando vemos una pelota de tenis de color amarillo, en realidad lo que estamos viendo, lo que se están excitando son los conos verdes y rojos. O sea, el amarillo nosotros lo interpretamos como una mezcla de verde y rojo. Si ustedes tienen la chance de ver una vieja pantalla de televisor color, de tubo, si se pueden acercar, verán los segmentos que los pequeños, el equivalente a un píxel, que estaba dado por una secuencia de azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, y en función de cuál de ellos fueran impactando,
se creaba en nuestra imagen la situación de distintos colores en función de la superposición de esos colores. Si impactamos a los tres conos a todo el tiempo, lo que va a interpretar el cerebro es blanco. ¿Mm? Ahora, hay disfunciones, y eso es cuando el ojo no está trabajando de la manera que debería. Vamos a hacer una clasificación gruesa y entender mínimamente por qué utilizamos algún tipo de lente o cuál es el tipo de lente que utilizamos para corregir cada una de estas. Cuando tengo problemas para ver de cerca, ese es el problema con la hipermetropía o eventualmente que aparece también con la presbicia. Tengo un problema que no puedo enfocar objetos cercanos. Y ahora vamos a ver por qué los corregimos con lentes convergentes. La miopía es el problema de no poder ver objetos lejanos, sí los cercanos. Y para esto vamos a necesitar una lente de tipo divergente. Para la presbicia vamos a utilizar lentes convergentes, pero ya vamos a ver que esto está asociado con la edad y tiene que ver con el hecho de que el cristalino se va rigidizando y ya no tiene, por más que el músculo ciliar intente contraerlo, ya no tiene tanta flexibilidad para cambiar su distancia focal. Y hay otro problema en el cual no me voy a meter, pero ese es mi problema, y es que la luz proveniente de una fuente puntual se traduce en una línea en la retina, o sea que lo que se afectó fue la curvatura de la lente. Entonces lo que uno tiene, lo que a uno le dan es una lente de tipo cilíndrica y uno se da cuenta porque rota esto y se da cuenta que no observa exactamente lo mismo, sino que nota que hay un cambio, hay una distorsión en función de cómo uno esté orientando el lente. En el caso de la hipermetropía y la presbicia, lo que yo tengo es la dificultad de ver de cerca. Lo que tengo que identificar es el concepto de punto cercano. Este punto próximo de aproximadamente 25 centímetros que discutíamos unas placas atrás. Cuando yo tengo hipermetropía o presbicia, mi punto cercano, que es el máximo punto a la mínima distancia a la cual yo puedo poner un objeto para poder verlo, es como que se me va demasiado lejos. Entonces, un objeto que esté dentro de mi punto cercano, yo no lo voy a poder enfocar y la imagen, como estamos viendo en la placa esa, se forma detrás de la retina. Y es por eso que yo veo borroso. Una persona que tenga hipermetropía o que tenga presbicia, dentro de cierta distancia no va a poder enfocar y va a necesitar agregar una lente convergente para que le ayude a hacer converger esos rayos más rápidamente sobre la retina. Fíjense en el gráfico cómo cambia el punto próximo con la edad. Ronda los 18 centímetros a 20, a 25 en promedio, uno puede pensar, pero tomado del libro de física, no del libro de oftalmología, de los 40 años en adelante la presbicia puede empezar a tornarse importante y entonces nuestro punto próximo o punto cercano empieza a estar cada vez más lejos. Necesito lentes convergentes para poder corregir esa imagen. La miopía, por otra parte, que era cuando yo no podía ver bien de lejos, el problema es que el punto lejano se me vuelve cada vez más cercano a mí. No puedo enfocar objetos que estén por detrás de cierto punto y eso ocurre porque mi lente, al estar relajada, tampoco se vuelve lo suficientemente chata o achica su distancia focal y entonces me enfoca la imagen delante de la retina. Vuelvo a ver borroso, pero es porque la imagen se enfoca delante de la retina. Y entonces para esto utilizo una lente divergente. Y esto es la razón por la cual habrán visto que no todos los pares de anteojos uno los puede interpretar como si fuera una lupa o utilizarlos como una lupa. De hecho, esas imágenes voy a notar que van a ser más pequeñas. Utilizo una lente divergente, abro un poco más los rayos y les permito entonces llegar y que enfoquen sobre la retina. El cálculo de las distancias focales de cada lente es el trabajo que hace el oftalmólogo
cada vez que uno lo visita. Entonces. Pero hay un juego muy divertido que uno puede probar, y es mirar el rostro de una persona y ver si el perfil de su cara se corta hacia adentro o si se corta hacia afuera. Porque esto mínimamente nos va a dar una idea del tipo de disfunción que tenga. Si el perfil se corta hacia adentro, como en la figura de la izquierda, eso quiere decir que la imagen es más chica que el objeto. Y entonces lo que eso implica es que estoy teniendo una lente divergente, no una lupa. Entonces, este par de lentes probablemente, si tiene un par de lentes divergentes, es probable de que esa persona tenga miopía. Por otra parte, si miro el perfil de la cara y parece cortarse hacia afuera, o sea que la imagen que estoy viendo es más grande que el objeto, la lente es convergente. Y eso implica que esa persona o tiene hipermetropía o tiene presbicia. Bueno, y veamos entonces los instrumentos un poco más sofisticados, el caso del microscopio. En el microscopio, un microscopio compuesto, la lupa sería el microscopio simple, el microscopio compuesto implica tener dos lentes para intentar amplificar entonces la imagen de un objeto que puedo poner de manera cercana en un portaobjeto. Y la idea es, como situación mínima, un objetivo y un ocular. Y planteo como situación mínima porque voy a estar pensando solamente una lente, pero en realidad cada uno de estos después se torna, para lograr una imagen de calidad, un conjunto de lentes. Pero puedo pensar el objetivo como si fuera una lente, más allá de que sea un conjunto de lentes, y el ocular como una lente, más allá de que sea otro conjunto de lentes. La distancia focal del objetivo en este caso es más corta que la distancia focal del ocular, y la distancia de separación entre los dos tiene que ser mayor que las distancias focales involucradas. Entonces, si yo pongo un objeto a una distancia p1 cercano a la distancia focal del objetivo, que me va a formar una imagen en Q1, y esa imagen, ese Q1, yo intento hacer todo lo posible para que esté lo más próximo posible al ocular, a la distancia FE, entonces el aumento lateral, el menos Q sobre P que tendría en el objetivo, lo puedo aproximar por menos L sobre F0. Por otra parte, lo que acabo de hacer con ese objetivo es poner una imagen I1 dentro de la distancia focal del ocular. Entonces ahora la voy a utilizar como lente al ocular. Y entonces voy a tener un aumento angular de 25 centímetros, el punto próximo, sobre la distancia focal del ocular. Del producto de las dos se determina lo que es la amplificación global del microscopio, y es lo que estamos viendo allí. Y la imagen, entonces, finalmente que obtengo es una imagen invertida y de mayor tamaño, que era exactamente lo que esperaba. Entonces, la secuencia sería el objetivo, tomar el objeto, genera la imagen I1, esa imagen I1 sirve de objeto al ocular, y se genera la imagen definitiva, que es la que percibo con mis ojos, que es la imagen I2 en esa figura. Generalmente lo que uno tiene es, regula la cantidad de aumentos en función del objetivo. Ahí tienen una imagen donde se puede ver el revólver, el circulito donde uno va girando todos los objetivos y va cambiando el aumento que uno va a querer poner. Y también se ve bien la placa donde uno pondría el portaobjeto y situaría la muestra. El otro instrumento que naturalmente se desarrolló a través del estudio y del avance en cuanto al entendimiento del comportamiento de lentes fue el anteojo. Y si bien habían antecedentes de anteojos creados en Holanda a principios del 1600, con el cual se lograban del orden de 3 aumentos,
Galileo, en Venecia, en ese momento, cuando se entera de que combinando lentes, habían logrado amplificar imagen, empezó a trabajar en un anteojo de tipo refractor, que ahora lo vamos a describir. Y lo primero que hizo fue intentar apuntarlo al cielo. Y en particular, en enero de 1610, estuvo observando a Júpiter. Y lo que están viendo en la imagen son las anotaciones que él fue haciendo noche a noche, en la cual se dio cuenta que alrededor de Júpiter él veía puntitos y que esos puntos iban cambiando a veces dentro de una misma noche de ubicación. Y lo que entendió es que lo que estaba viendo eran lunas. En ese momento recién habían pasado 60 años aproximadamente, 65 años de que muriera Copérnico, o sea que la teoría imperante, si bien había un grupo de gente que defendía la teoría heliocéntrica, todavía la teoría geocéntrica era la más ampliamente aceptada y en particular la aceptada desde los círculos políticos religiosos. Galileo lo que se dio cuenta en función de esto era que los cuerpos no tenían que estar todos girando alrededor de la Tierra, sino que podían, así como la Luna giraba alrededor nuestro, estos cuerpos estaban girando alrededor de Júpiter y de alguna manera esto contribuyó a que estuviera comprometido fuertemente con la teoría del heliocentrismo. La idea en el anteojo de Galileo es tener un objetivo, lentes que pulía él, con una lente convergente de larga distancia focal y un ocular con una distancia focal más chiquita, pero en el caso particular del que utilizó él es una lente de tipo divergente. Eso lo que hace es que la imagen se vea derecha. O sea que básicamente lo que él hizo fue un catalejo. Y si más o menos se estima que lo máximo que logró fue del orden de 20 aumentos, pero para darles una idea, les estoy mostrando ahí la imagen de cómo luce Júpiter en un telescopio como el que él estaba utilizando. Nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes en la etapa post-Voyager de Júpiter, pero él lo que vio, ese era Júpiter y muy tenuemente algunos puntitos alrededor que fueron los que él fue registrando noche a noche. Kepler fue contemporáneo de Galileo, inclusive intercambiaron correspondencia. Y Kepler, había un defecto en el anteojo de Galileo. Al utilizar como objetivo una lente divergente, el problema que tiene el anteojo de Galileo es como que uno estuviera mirando el cielo por el ojo de una cerradura. Tiene muy poca amplitud de campo y es muy difícil inclusive hasta de encontrar objetos. Kepler se dio cuenta que si él utilizaba dos lentes de tipo convergente, una para el objetivo y otra para el ocular, en realidad la amplitud del campo de visión es mucho más grande, es mucho más distendido de observar, pero con un problema, y es que el telescopio muestra una imagen invertida. Ahí pueden ver la secuencia de rayos. El objetivo de vuelta forma una primera imagen, la cual sirve de objeto para el ocular, y con el ocular veo la imagen definitiva. Y en este caso la amplificación angular que uno utiliza para poder referirse a un telescopio se muestra que es coincidente con el cociente de la distancia focal del objetivo sobre la distancia focal del ocular. Y entonces uno puede ir siguiendo de dónde viene ese razonamiento. De vuelta, la idea es el ángulo subtendido por el objeto con respecto al ángulo subtendido para la visual. Y fíjese entonces que uniendo esas dos cantidades uno puede llegar a determinar la amplificación. Este tipo de anteojos
son anteojos totalmente primitivos y las imágenes que entregan no son realmente satisfactorias. Y una de las principales dificultades por las cuales no entregan imágenes satisfactorias es porque sufren de aberraciones, no solamente en cuanto a su geometría o a su pulido, sino al hecho de que los colores nosotros ya estuvimos viendo, cuando vimos prisma, que refractan de manera diferente en el interior de la lente. Y la consecuencia que eso tiene es que cuando yo tengo una fuente con distintos colores, el rojo, el verde y el azul no van a ir necesariamente a parar a la misma distancia focal. Y eso hace que la imagen, entonces, se vea borrosa o que inclusive en un instrumento ópticamente malo, yo lo que empiezo a notar son halos de colores tornasolados alrededor de una imagen. Eso lo que me está hablando es de que tengo un problema de aberración de tipo cromático. Se corrige a través mínimamente a través de un doblete acromático, que es lo que se muestra ahí arriba, y para eso se utilizan dos vidrios, el vidrio común, el vidrio Crown, y el vidrio Flint, que es un vidrio que tiene otro índice de refracción y corrige la desviación de alguna manera que tuvimos de colores del vidrio Crown. Y eso hace que corrija bastante bien, al menos dos de los colores. Y hoy en día esto es muy barato de construir. Hacia el 1800 el vidrio Flint era muy difícil de construir, de hecho era un secreto de Estado. Había un suizo nada más que lo hacía, era de potencial militar muy fuerte. Y fue todo un desafío el hecho del desarrollo de ese vidrio para lograr mejor imagen óptica. Y de hecho es ahí cuando la industria óptica alemana va a hacerse tan famosa. Se puede generar un objetivo de mayor calidad aún, que son los lentes apocromáticos, y en función de lo que uno desee en cuanto a esta calidad, los costos también se incrementan rápidamente. Una forma de evitar esa aberración cromática fue descubierta por Newton y fue a través del telescopio de tipo reflector. En este telescopio lo que uno hace es utilizar un espejo, podría ser esférico, pero mucho mejor aún si es parabólico, para intentar recibir los rayos que procedan, por ejemplo, desde una estrella que está ubicada como A, y a través de dos espejos, el parabólico y uno plano que desvía la luz, hacerlo ingresar en un ocular. Este telescopio no presenta aberración cromática, presenta otro tipo de aberraciones, pero bueno, es el telescopio principalmente utilizado a la hora de tener que ganar tamaño. En el telescopio lo que más interesa es intentar recibir la mayor cantidad de luz posible, y para eso el diámetro del espejo tiene que ser lo más grande posible. En la placa de la introducción de hoy les mostré el telescopio que está en el Leoncito en San Juan, tiene un espejo del orden de los 2 metros de diámetro, pero queda claro que cuanto más grande uno quiera hacer una lente más allá de las aberraciones, el peso y las deformaciones se empiezan a tornar importantes. El espejo es una opción mucho más cómoda y por eso los telescopios más grandes que tenemos en la Tierra son telescopios de tipo reflectores. Bueno, y con eso básicamente cerramos entonces la clase de hoy, y en la última clase que nos queda, la clase de este viernes, vamos a estar discutiendo los fenómenos ondulatorios, en particular fenómenos de interferencia y de difracción.